En un barco llamado el Cerbero, vemos a una pelirroja llegar al comedor para echarse un taquito, pero antes de que pueda hacerlo, entra un chico buscando un doctor para su hermana, pero debido a que es de otra clase no le hacen caso, por lo que los tripulantes del barco entran para llevárselo. Al ver eso, nuestra protagonista decide seguirlo, y al haber estudiado medicina, logra ayudar a la chica. Ellos le agradecen e intentan pagarle con un crucifijo. Sin embargo, al verlo, tiene una especie de flashback de sus recuerdos, por lo que sale para tratar de tranquilizarse, pero es interrumpida por el capitán, el cual la regaña por haber bajado, ya que debido a que es primera clase no puede hacerlo. Justo en ese momento llega uno de sus chalanes para decirle que han recibido un mensaje, así que se lanza a ver qué es. Al llegar descubre que son unas coordenadas, por lo que cree que podrían ser del Prometeo, un barco que desapareció hace 4 meses, así que hace los cálculos y decide zarpar hacia él para ver si hay sobrevivientes, a pesar de que al avisarle a los pasajeros se molestaron y comenzaron a reclamarle. Mi hermano y yo y todas estas personas pagamos mucho dinero por este viaje. Me vale ver. Ah, puñetón, me vale verga todo pendejo. Pero como es el capitán los ignoró y continuó con su plan. Horas después llegan a las coordenadas, descubriendo que sí es el Prometeo, así que reúne a su gente para ir a inspeccionarlo, pero debido a que no quieren acompañarlo, se termina llevando a 2 carboneros, a un sacerdote por si acaso, y a la pelirroja que se ofreció a ir. Luego de recorrerlo por un rato, nuestra protagonista ve un escarabajo, al cual comienza a seguir hasta que se mete en un mueble, en el cual escuchan que hay alguien adentro, por lo que la pelirroja decide abrir, encontrando a un niño tétrico, quien les agradece por salvarlo, dándoles una pirámide extraña. ...1899... Aquí nuestra protagonista es Moira Franklin, una pelirroja que se parece a Max de Stranger Things, la cual es una psiquiatra frustrada, ya que en aquella época las mujeres solo podían estudiar pero no ejercer, quien además se la pasará teniendo visiones de un pasado que no recuerda. Todo continúa con la pelirroja llevando al niño a su cuarto, el cual descubriremos que es muy extraño, ya que no habla y tiene un tatuaje con el mismo símbolo que nuestra protagonista vio en una carta que recibió de su hermano, pero antes de que pueda preguntarle por qué lo tiene, él la detiene mirándola tétricamente para decirle que se calle. Justo en ese momento tocan la puerta. Al abrir entra Ike, el capitán del barco, el cual se lanza sobre el niño para preguntarle qué fue lo que pasó en el Prometeo, pero eso provoca que comience a llorar, por lo que la pelirroja lo saca del cuarto para preguntarle por qué hizo eso. Le responde que hay algo raro en él y en aquel barco, ya que desde que regresaron, las brújulas no funcionan y el telégrafo está descompuesto. Pero antes de que pueda contar algo más, son interrumpidos por Daniel, un tipo al que vimos subirse al barco mientras ellos iban al Prometeo, quien usando un misterioso escarabajo, que se parece al de mini espías, logró abrir el camarote que está a un lado de nuestra protagonista. El mismo tipo al que hace unos minutos, la pelirroja vio queriendo entrar a su cuarto, pero él solo le explicó que intentó abrir porque escuchó a alguien llorando. Al verlo el capitán se va y la pelirroja se acerca para regresar a su cuarto, pero antes de hacerlo vemos como Daniel se echa una miradita con el niño. Más tarde, son convocados por el capitán a una reunión, donde les revela que remolcará el Prometeo de regreso al puerto. Esto hace que los pasajeros se molesten, pero como ese capitán de nuevo los ignora, así que se va. Nuestra protagonista lo alcanza en la cubierta para preguntarle por qué está obsesionado con aquel barco. Aquí le revela que cree que la empresa naval para la que trabaja quiere ocultar algo, ya que le mandaron un mensaje que solo dice que hundan el barco. Sin embargo, nuestra protagonista se pone bien intensa y le dice que no deben volver, pero al igual que a los demás pasajeros la ignora. Sin embargo, a partir de esa noche, todo comienza a convertirse en un caos, ya que reciben un mensaje con puros triángulos, y el capitán se entera que encontraron el cuerpo de una niña, a la cual la última vez la vimos persiguiendo un escarabajo, hasta que se encontró con Daniel. Minutos después el cuerpo es revisado por el doctor, quien les dice que no tiene ninguna señal de haber sido golpeada o envenenada, por lo que declara que murió de forma natural. Justo en ese momento se dan cuenta que el barco disminuyó su velocidad, por lo que suben a cubierta para ver qué está pasando. Al hacerlo descubren que han sido cubiertos por una neblina muy espesa, pero aún así Ike les dice que mantenga la posición hasta que la niebla se disperse, y también les comenta que no digan nada sobre la muerte de la niña. Luego Rosa se lleva a la pelirroja a su camarote para mostrarle un listón, el cual le dice que pertenecía a su hija, quien murió cuando su esposa le prendió fuego a la casa con todas adentro. Sin embargo, le revela que lo extraño es que lo encontró en el Prometeo, y además desde que regresaron del barco, ha estado escuchando el canto de su hija y también tuvo una alucinación con toda su familia, pero cuando intentó salir de ahí, regresó a su cuarto, descubriendo que debajo de su cama había un pasadizo secreto, así que se lo muestra para que le crea, y después le pide que lo acompañe al Prometeo para buscar la bitácora, y así poder descubrir lo que sucedió. Ella acepta, así que de nuevo se lanzan para allá. Al llegar el capitán comienza a contarle que hace unos meses, su barco y el Prometeo fueron vendidos a Henry Singleton, un inversionista británico, que mandó a renovar los barcos y a instalarles un nuevo sistema de comunicación, y también otra cosa que nunca supo qué era, ya que en su barco no funcionó.
Luego de eso le dice que el símbolo del triángulo es el logo de la empresa naval y es por eso que se encuentra en todos lados. En medio de la revisión llegan a las calderas, donde Egg encuentra la lista de pasajeros. Sin embargo, al revisarla descubre algo que por alguna razón decide ocultárselo a la pelirroja, así que solo le dice que es momento de regresar. Mientras ellos regresaban al Cerbero, conoceremos la historia de los demás pasajeros, comenzando por Ángel y su hermano Ramiro, un sacerdote, los cuales descubrimos que ni son hermanos y que Ramiro no es un cura, ya que en realidad son pareja y están intentando huir porque mataron al verdadero sacerdote. Virginia Williams, una señora chismosa que en secreto contrató a Ling Ji y a su mamá para que fingieran ser una geisha y su sirvienta, ya que quiere que llame la atención de alguno de los pasajeros para después cobrarles porque hagan el delicioso con ella. Eso es de gente muy cochina. Lucien y Clemence, una pareja de recién casados que está en el barco para celebrar su luna de miel, aunque no han podido, porque al parecer él es impotente, además de que está molesto porque su matrimonio fue arreglado, por lo que no se lleva bien con su esposa. Y por último, una familia de religiosos que viajan en tercera clase, la cual está compuesta por Even, una señora que dice escucha la voz de Dios, aunque sus hijos creen que está loca, Anker, un predicador con la voz de Goku, Crester, un pelirrojo que tiene la cara madreada, al cual le gustan los hombres, Tobe, una rubia embarazada que siempre está enojada, y por último Eida, la niña a la que encontraron muerta. Después de toda esa presentación, finalmente logran llegar al barco, pero al subir, se enteran que ya todo es un desmadre, porque debido a las malas decisiones del capitán, sus chalanes estaban molestos con él, y todo empeoró cuando Franz, un tipo que se parece a Kratos pero engordo, descubrió más gente muerta, incluido uno de los tripulantes, así que ignoró las órdenes de su capitán, y le reveló a la familia de Aida que había muerto. Al enterarse se molestaron de que les ocultaran la información, así que juntos hicieron un motín, por lo que atraparon a Oleg, un carbonero que le es leal al capitán, al cual encerraron junto a Jerome, un polizón que se infiltró en el barco, escondiéndose en el carbón, para vengarse de Lucien por algo que le hizo en el pasado, por lo que se metió a su camarote y le dejó una medalla para después salir. Sin embargo, fue descubierto por la tripulación, por lo que lo agarraron a fregadazos, y a pesar de que parecía ser tan bueno como Mike Tyson, lo terminaron venciendo entre todos. Luego de ellos encierran al capitán y a Ramiro, quien intentó advertirle del motín. Mientras todo eso sucedía, Daniel, usando una especie de sudoku con círculos raros, activó la cabina del Prometeo, con la cual hizo que desapareciera junto a la neblina, que minutos antes provocó que Ling Ji recordara a una chica a la que mató sin querer, solo porque quería tomar su lugar en el barco. Al día siguiente, Franz entra por Oleg y Jerome para llevarlos a la cubierta y obligarlos a tirar al mar los cuerpos de las personas que han fallecido. Al hacerlo, Jerome recuerda lo que vivió con Lucien, por lo que nos enteramos que está molesto con él porque lo traicionó, dejándolo encerrado como prisionero de guerra, burlándose de él al arrojarle la misma medalla que él le dejó en su camarote, para luego decirle que sería pasar por un teniente. Luego de recuperarse de eso, le pide a Oleg que lo ayude a escapar para así lanzarse a salvar al capitán. En el camino se encuentra con Clemence y juntos lo encuentran, descubriendo que ya se había escapado, por lo que solo lo ayudan a que se quite las esposas, para luego lanzarse a los botes salvavidas, donde se encuentran a Maurice y al niño. Sin embargo, antes de que pudieran escapar, fueron encontrados por Franz y sus chalanes, los cuales le dispararon a Jerome para poder llevarse a los demás. Pero vemos que se levanta, ya que solo le dieron en el brazo, así que de nuevo se lanza a salvarlos. Luego de hacerlo, les dice que deben detener a los del motín, ya que se volvieron locos, y atraparon al niño para arrojarlo al mar, así que llegan a cubierta para detenerlos, por lo que se arman los fregadazos. Sin embargo, sus esfuerzos son en vano, ya que Even consigue aventarlo al agua. Todos devastados regresan al comedor para curarse las heridas y descansar. Aquí el capitán le revela a Maurice que encontró su nombre en la lista de pasajeros del Prometeo. La pelirroja se asombra, pero antes de que pueda decirle algo, ven como un mueble comienza a destellar y minutos después aparece el niño, quien sale para abrazarla. Sin embargo, de la impresión se desmaya y al despertar se entera que encerraron al niño, por lo que toda enojada se acerca para liberarlo, pero Eik la detiene, diciéndole que el chamaco no es normal, pero la pelirroja lo ignora y se vuelve a acercar, provocando que le disparen. Aquí las cosas comienzan a alucinarse, ya que con un poder como el de Matrix detienen el tiempo y logra parar la bala para luego liberar al niño e irse bien tranquilos. Al salir de la habitación el tiempo regresa a la normalidad, pero en ese momento comienzan a escuchar una alarma como la de la purga y después el tic-tac de un reloj, con el cual todos los personajes secundarios, incluidos Crester y la mamá de Ling Ji, comienzan a aventarse al mar. Al ver esto, nuestra protagonista le pide al niño que le diga qué está pasando, así que él se le acerca y por primera vez en la serie lo vemos hablar. César está en casa. No puedo decírtelo. Debes preguntárselo al creador.
Después de eso la lleva a un túnel debajo de su cama, el cual abre con su escarabajo para que aparezcan en un lugar extraño, en el que Maurice ve el hospital psiquiátrico de su papá, al cual se lanza a investigar, pero al hacerlo se lo encuentra, así que comienza a preguntarle dónde está su hermano, pero antes de que pueda responderle, es llevar a la silla donde le inyectan algo. Después de eso despierta, encontrándose con el capitán, quien le pregunta cómo les apareció cuando estaban en el comedor. Ella le dice que fue gracias a la pirámide del niño, y luego lo lleva a su camarote para revelarle que su apellido no es Franklin, sino Singleton, y que su papá es el británico que compró los barcos, por lo que cree que todo es un experimento, ya que él ha dedicado toda su vida a estudiar el cerebro humano. En medio de la plática ve el escarabajo del niño, así que lo agarra para mostrarle los túneles a Ike. Gracias a eso consigue que el capitán confíe en ella, por lo que él le revela que al ver la lista de pasajeros del Prometeo, descubrió que él fue el capitán de ese barco. Justo en ese instante, el sonido del reloj es detenido por Daniel, quien conectó su sudoku a la consola del barco, por lo que los demás se liberan, ya que se habían amarrado para no aventarse. Minutos después, al darse cuenta de que ya son muy pocos, el capitán decide enviar a los hombres a echar carbón, a las mujeres a buscar sobrevivientes, en lo que él y la pelirroja se lanzan a buscar al niño. A mitad de la búsqueda, descubren una cosa extraña creciendo dentro del barco, la cual les advierte Daniel que no deben tocar. Al llegar a las calderas, descubrimos que ha surgido una especie de romance entre Ling Ji y Oleg, ya que él la ayudó después de la visión que tuvo, así que sin importarles que están en medio del caos, se dan unos besotes. Por otro lado, en el grupo de las mujeres, a Virginia se le ocurre tocar la materia oscura, sin saber que se le quedaría impregnada en la mano, y Tobe comienza a tener visiones de su pasado, con las cuales descubrimos que Crester tenía la cara madreada, porque el capataz del rancho en el que vivían le disparó, ya que abusó de su hijo, así que se les quitó con su familia, razón por la que Tobe resultó embarazada. Sin embargo, al defenderse lo mató, por lo que tuvieron que escapar, y esa es la razón por la que se encuentran en el Cerbero. Mientras tanto, nuestra protagonista lleva al capitán al hospital psiquiátrico para buscar al niño, pero en su lugar se encuentran con Daniel, al cual el capitán amenaza con su arma para luego encerrarlo en un cuarto, pero antes de que pueda hacerlo, le tira la pistola y usando su sudoku, lo envía a la visión de su familia. Sin embargo, la pelirroja toma el arma y le exige que le explique quién es. Él le revela que en realidad es su esposo y que está en una especie de simulación creada por su padre, quien los ha estado observando todo este tiempo, pero ella no le cree, así que lo encierra como lo quería hacer el capitán, al cual vemos salir de la visión a través del túnel, pero al hacerlo, se da cuenta que está en el Prometeo, en un lugar completamente diferente, lleno de barcos abandonados. Minutos después, la pelirroja regresa al barco para revisar el túnel que está debajo del camarote de Daniel, donde gracias a unas fotos confirma que sí es su esposo, pero lo más impactante es que descubre que el niño es su hijo. Justo en ese momento llega Daniel, quien logró escapar gracias a un pasadizo secreto dentro del hospital psiquiátrico, y le explica que no va a lograr recordar nada, porque su papá borró sus recuerdos, así que se pone a chillar. Él aprovecha para darle un beso y llevarla de regreso al barco. Al salir, le dice que la simulación está por terminar, así que debe recordar dónde escondió la llave para salir. Ella lo piensa por un momento y saca su collar descubriendo que está ahí. Daniel le dice que debe cuidarla porque es la clave para que pueda despertar, y después la envía a buscar a su hijo, en lo que él se lanza a la consola del barco para intentar retrasar el fin de la simulación, pero lo que no saben es que el final ya ha comenzado y las cosas en el barco han empeorado, ya que la tormenta se llevó a Oleg cuando intentaba salvar a Ling Ji. Lucien finalmente murió de la enfermedad que le había comentado a su esposa. Ángel fue aplastado por partes del barco que se rompieron, además de que el agua comenzó a filtrarse, por lo que Ivan, Anker y Franz murieron ahogados, y como si eso no fuera suficiente, el barco comienza a ser succionado por el mar, así que son llevados al mismo lugar que el capitán. Más tarde todos se reúnen, así que Maurice aprovecha para revelarles todo, incluido que el niño del Prometeo es su hijo y que todo es una simulación creada por su padre. Sin embargo, no le creen y se van para tratar de huir del barco, pero antes de que puedan hacerlo, se enciende una luz roja indicando que la simulación está por terminar, así que comienzan a ser perseguidos por la materia negra, pero logran salvarse gracias a que Daniel está manipulando la simulación a través de la consola, por lo que comienzan a viajar entre las visiones de cada uno. En medio de todo ese desmadre, nuestra protagonista se encuentra con el chalán de su papá, el cual, usando un sudoku como el de su esposo, apaga a Ake para así poder llevarla con su padre, el cual le pide que le entregue la llave. Ella se la da para que libere a su hijo, pero en su lugar la encierra en una visión para después lanzarse a su oficina donde tiene la pirámide, la cual al parecer necesita la llave para salir de la simulación. Sin embargo, al meter la llave, se da cuenta que no sucede nada, porque lo que él no sabe es que todo fue en plan de Daniel, quien salvó a nuestra protagonista de la visión en la que la encerró su papá, para luego llevarla a un búnker, donde le reveló que cambió los códigos, y ahora la salida es otra pirámide, que se activa con su anillo de matrimonio, el cual nuestra protagonista coloca para finalmente despertar. Y así termina 1899.
con nuestra protagonista despertando dentro de una nave espacial, descubriendo que está en el año 2099 y siendo saludada por su hermano. En lo personal, la serie no me gustó, porque yo esperaba mucho más de ella, ya que los directores fueron los mismos que nos entregaron Dark. Sin embargo, la historia me pareció bastante confusa y pretenciosa, ya que quisieron agregar tantas cosas que no terminaron concluyendo nada, por lo que la historia se va creando con tantos vacíos que cuando llegas al final, te das cuenta que ninguna de las cosas que te presentaron tenía importancia, además de que su título 1899 no tuvo sentido, porque en la historia fue más relevante el nombre de Prometeo. Gracias por acompañarme en un resumen más, espero que te haya gustado y que me comentes con el hashtag fan del mes para que seas el próximo amigo arácnido que elija la película que resumiré. Me despido de ustedes, yo soy tu amigo y vecino, FerPC.